Entrevista. Roderick Vergara, de la Cámara Minera de Panamá, porque se planteó hace poco por parte del presidente de la República y también habló el ministro de Comercio sobre el tema de las regalías producto de la venta del concentrado de cobre. Se habla de 30 millones de dólares que serían destinadas a obras sociales en las comunidades. ¿Qué piensa Roderick de este tema? Y Roderick Gutiérrez. Me Gutiérrez, cambiaron perdón. el apellido. Roderick Gutiérrez, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Bueno, es muy importante también, y qué buena la pregunta, porque esos 29 millones de dólares o 30 millones de dólares de los cuales se habla en Panamá tienen un porqué, y ese porqué es la venta porque se vendió el concentrado de cobre que se tenía ahí almacenado durante casi 2 años, producto de la paralización abrupta del proyecto Cobre Panamá. ¿Eso qué significa? Que una vez vendido o mejor dicho, exportado para la venta, este concentrado de cobre, el, de lo que se vendió a Panamá, de acuerdo a lo que se estableció en el contrato de la ley 406, que fue declarada inconstitucional, y ahora explico por qué el contrato, se establecía cuánto era el porcentaje que le correspondía a Panamá después de que la empresa sacara todos sus costos operativos, se estableciera cuál era la venta total, y también entonces la resta de estos dos establecieran cuál era la ganancia bruta para entonces sacar las regalías, que las regalías no es un regalo, porque he escuchado también en algunos medios de comunicaciones por ahí y algunas redes que por qué nos están regalando eso. No, no es un regalo, la regalía es un pago establecido ya en el contrato, el cual, valga la redundancia, establece cuánto le corresponde a Panamá. Entonces, ¿por qué hablo del contrato 406 o de la ley 406? Porque la ley estuvo vigente y el contrato estuvo vigente desde el 20 de octubre del 2023 hasta el 2 de diciembre del 2023, desde que se publicó en Gaceta Oficial, una vez que fue firmado por el señor presidente, hasta que se publicó en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema. Entonces, algunos dicen, pero es que ese fallo fue inconstitucional, la ley es inconstitucional y ya no existe, pero tenemos que tomar en cuenta algo. El artículo 2573 del Código Judicial de Panamá establece que los fallos de inconstitucionalidad de, de una ley no son retroactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se produjo durante ese tiempo y fue almacenado en las galeras de allá en el proyecto Cobre Panamá estaban dentro de lo que se establecía en el contrato. Y entonces, una vez que se aprobó el plan de preservación y gestión segura, que se aprobó este año, entonces se aprobó la exportación y la venta del concentrado, que también veníamos diciendo que era necesario porque podría provocar algún tipo de problemas ambientales y también de seguridad para el personal que allí labora. Entonces, una vez que esto salió, la venta total fue de 334 millones de dólares. Los costos operativos, o sea, cuánto costó producirlo, sacarlo y venderlo, transportarlo y venderlo, fueron 153 millones. Esto se le resta a los 334 millones, queda una ganancia bruta, como le establecía el contrato, de 181 millones, e igual como le establecía el contrato, entonces un 16% de regalías para lo que era el Estado. Entonces, esta es la fórmula correcta para poder sacar los números, porque algunos también están multiplicando 122.000 toneladas de cobre, que no son cobre, sino es concentrado de cobre, del cual un 28% de esa tonelada, un 28% de ese 100% era cobre, el resto son otros minerales y algunas tierras asociadas. Esto no se saca como si fuera, el costo no se saca como si fuera un cobre, como si fuera la barra de cobre. Aquí en Panamá no producimos barra de cobre, no producimos alambres de cobre. Nosotros lo que producimos aquí en Panamá es concentrado de cobre. Y vuelvo, doy el número, 28% de ese total era cobre y el resto otras cosas más. Entonces, lo que se vendió, lo que se tasó, de acuerdo a la Bolsa de Valores de Londres,
es lo que entonces son los costos que acabo de mencionar y es lo que entonces le correspondería como regalía al país. Ok, eso es, comparativamente hablando, como cuando sacamos petróleo del subsuelo. Exactamente. Eso que sale de ahí no va al tanque de combustible del carro, sino que Exactamente. pasa por un proceso de refinamiento donde se va una cantidad a desecho, otra a otro tipo de combustibles, y lo que sale de diésel o gasolina es un porcentaje de ese petróleo. ¿Es así? Correctamente. Mira, ayer me dieron un ejemplo bastante sencillo de entender. Si nosotros tenemos una bolsa de basuras en la casa y nosotros lo que queremos vender es el cartón, nosotros cuando llevamos esa bolsa a la venta de cartón, él solamente nos va a comprar el cartón, que es lo que vale realmente ahí, porque es la mayor cantidad de desechos que hay dentro de esa bolsa. Entonces se separa el cartón, se pesa el cartón y eso es lo que nos pagan a nosotros. Pero eso no significa que la lata que se fue y la botella que se fue dentro de esa bolsa no la van a pagar, que vendría siendo el oro, la plata y otros minerales, también se pagan. Pero sin embargo, lo que vale dentro de toda esa bolsa y lo que es rentable realmente en esa bolsa es el cartón. Asimismo es cuando hablamos de concentrado de cobre. El concentrado de cobre se llama de esa forma porque lleva el porcentaje mayor dentro de toda esa bolsa o de esa tonelada. Entonces, aquí no se va en la barra de cobre, por eso no podemos multiplicar 122.000 toneladas por el precio del cobre actual, sino se va concentrado, se separa lo que realmente ahí es rentable y el resto entonces también se tasa y también se paga dependiendo a la cantidad. Pero se explica de esta manera porque los cálculos que están sacando incluso algunos abogados y algunos economistas que están sacando en las redes sociales no es el correcto y es muy importante explicarle a la ciudadanía por qué salen esos 29 millones de dólares, que algunos periodistas también han dicho, y no tengo nada en contra de su opinión, sino que hay que aclarar que si era buen negocio de 334 millones que nos toquen 29, bueno, hay que sacar los costos operativos. ¿Cuántos cuesta realmente sacar ese material que viene de una roca gigante que está enterrada, que hay que procesarla y hay que pasarla por varios procesos, valga la redundancia, para poder llevarlo a esa arenilla fina, que es el concentrado de cobre, que es el que se va al barco y posteriormente entonces a la venta? Todo eso tiene un costo. O sea, a nosotros nos están comprando es el cartón, pero almacenar ese cartón, o sea, tiene un costo, mandarlo hacia afuera, pagarle al barco, pagarle a los laboratorios, pagar todo lo que significa realmente poder llevarlo hasta el lugar donde nos los van a pagar, tiene un costo. Eso se reduce y entonces se establece ese 16%, que es lo que establecía el contrato, que vuelvo y repito, el contrato que estuvo vigente desde el 20 de octubre del 2023 hasta el 2 de diciembre del 2023. Y los fallos, es muy importante aclararlo, para los que dicen que el contrato no existe, si es verdad no existe, pero existió en un periodo de tiempo, y los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia no son retroactivos, de acuerdo al artículo 2573 del Código Judicial. Señor Roderick, buenos días. Escuchándolo y también escuchando que el concentrado de cobre o el porcentaje que se sacó fue un 28%, usted menciona que hay otras cosas más que también se extrajeron. Y claro, identificando quizás de alguna manera que hay personas que han hecho sus cálculos y que usted dice que definitivamente no son las cifras o no son los montos, etcétera, ¿dónde podemos tener los ciudadanos acceso a una visualización de toda la información que usted nos está brindando? ¿Qué porcentaje es esto? ¿Qué porcentaje es lo otro? ¿Cuánto nos costó el tratamiento, la extracción, etcétera? Toda esa información que usted nos está brindando, ¿dónde la podemos observar? Muy buena pregunta, porque la información la podemos encontrar en las páginas oficiales del proyecto, en este caso Minera Panamá, ahí están publicados, porque todo esto debe ser transparente. Pero es muy importante también que tanto el Ministerio de Comercio e Industria, que representa en este caso al gobierno en materia de
del tema minero también lo publique para que podamos bajar esa información de una página oficial. Nosotros como Cámara Minera de Panamá, nosotros siempre vamos a darle información porque para nosotros es el día a día. Nosotros entramos, buscamos, nos llega la información, nosotros la discutimos, la canalizamos, y ese es nuestro trabajo, eso es parte de lo que es la Cámara Minera de Panamá. Pero para el panameño común, para todo ese panameño que esté interesado en saber exactamente y oficialmente cuál es la fórmula, debe estar en el Ministerio de Comercio e Industria. Está en su página misi.go.pa, ahí lo pueden encontrar para poder, y lo digo de esta forma porque es la información oficial. Si no está en una página web o en una página oficial del gobierno, lo que podamos decir nosotros, a pesar de que tengamos la información, puede ser mal interpretado. Entonces es muy importante que el panameño también y todo el que esté interesado vaya a las fuentes oficiales, baje la información, porque esta información que tenemos nosotros es la información oficial que fue no solamente dicha públicamente en los medios de comunicación por el ministro de Comercio e Industria, sino es lo que aparece en la página web del Ministerio del MISI, para poder que nosotros estemos hablando con propiedad. Bien, aquí me pregunta una persona qué pienso yo sobre el tema. Creo que lo he dicho innumerables veces y lo repito, yo no tengo ningún problema en repetirlo y repetirlo y repetirlo. Señor Manuel, mi pensamiento es que el tema hay que debatirlo, que el tema hay que discutirlo, que el tema debe ser sometido a una conversación entre todos los sectores de la sociedad, porque sería muy irresponsable de parte nuestra como país en este momento decir ya eso no hay que hablarlo, eso no hay que discutirlo, eso no hay que hacer nada y se acabó. No. El debate tiene que darse entre los distintos sectores, incluyendo gremios, sindicatos, gente promina, gente antimina, políticos. Toda la sociedad debe ser parte de esta discusión. Y también tenemos que saber cuáles son los planes que tiene el gobierno en torno a este tema. Porque el gobierno puede tener un plan, puede tener un proyecto, pero todo eso tiene que ser motivo de una buena conversación y saber los pros y los contras de ese plan que tenga el gobierno nacional en torno a la mina. Lo que no se puede hacer, repito, es dejar el tema a la libre, a obra y gracia de Dios, y dejar eso allá, porque dejar eso allá, tal y como está, puede ser más costoso y más peligroso para el país. Señor Rodríguez, ¿qué me dice de eso? Si pensamos dejar eso así. Totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. La discusión se tiene que dar, pero con respeto y con las pruebas y con los argumentos correctos. Hay que traer la minería al terreno que corresponde. El terreno en donde se tiene que hablar es el terreno técnico, terreno científico y el terreno legal. También sabemos que es un tema muy complejo y tenemos que traducir ese tema técnico, ese tema científico a la población. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros en la Cámara Minera de Panamá, que no solamente la Cámara Minera de Panamá no es el proyecto, la Cámara Minera de Panamá no es el gobierno, no somos voceros del proyecto, no somos voceros del gobierno, somos un ente gremial conformado por 60 empresas por más de 35 años, que nuestra labor es tomar esa información y brindársela de la forma más sencilla posible a la población. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, pero estoy totalmente de acuerdo. La discusión del tema minero aquí en Panamá no debe parar con la reapertura, no debe parar con la presentación del plan que tenga el gobierno, tiene que continuar porque es un tema complejo y no solamente lo vivimos nosotros aquí en Panamá, lo viven también otros países de la región, pero
se soluciona toda esta tergiversación de información con transparencia, con claridad, y quien tiene que anunciar las cosas y tiene que ser transparente es el gobierno. Porque vuelvo y repito, nosotros extraemos la información oficial, a pesar de que manejamos la parte técnica y podemos manejar la parte científica y también manejar la parte legal, porque tenemos abogados dentro de la Cámara Minera de Panamá y tenemos esto bastante masticado, por decirlo así, un buen panameño, pero es la información oficial la que tiene que ser clara y tiene que ser contundente para poder que entonces ganemos nuevamente esa confianza, no solamente en el sector minero, sino también en todo el sector de inversiones, o mejor dicho, todo ese inversionista que quiere venir a invertir a Panamá. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene que ser transparente, el gobierno tiene que anunciar las cosas con tiempo, no puede esperar y no puede cometer el mismo error que cometió el gobierno anterior, de sacar las cosas a última hora, en donde nosotros también, como Cámara Minera de Panamá, también nos enteramos de lo que se estaba hablando cuando lo publicaron y no se nos tomó en cuenta en ese momento. Ahora nosotros hemos cambiado un poco de estrategia y hemos tratado de comunicar por todos los medios lo que se está haciendo, sacando la información muy respetuosamente desde las páginas oficiales y tratar de traducirla y explicarlo un poco más fácil para que el ciudadano entienda que el sector minero no es un sector, no es solamente un hueco, no solamente es un tajo. El sector minero es un sector industrial, igual que cualquier otra industria en Panamá, que no solamente genera un proyecto, sino que es un proyecto que genera otros o mejor dicho, aporta a otros sectores de la economía de Panamá. Y eso lo hemos vivido durante estos 2 últimos años, que hemos visto cómo se ha ido deteriorando la economía en Panamá, producto de la paralización abrupta del proyecto Cobre Panamá, porque ya está demostrado científicamente, de acuerdo a los estudios que hemos realizado y que ha realizado el Consejo Nacional de Empresas Privadas, la paralización del proyecto Cobre Panamá representó una pérdida en la economía de 24 sectores de la economía a nivel nacional. Entonces, es un tema técnico, es un tema bastante complejo, lo entendemos, pero para eso estamos nosotros en la Cámara Minera de Panamá, ¿no? Que no somos el proyecto ni tampoco somos el gobierno, sino que somos un ente gremial, técnico, científico y legal que va a informar o tratar de informar de la manera más sencilla posible a la ciudadanía. Hace poco se anunció la entrega del primer informe de la auditoría que fue contratada por el gobierno panameño. Me gustaría conocer su impresión en torno a este primer informe y las expectativas que tiene, ya que se habla de que para abril pudiera estar concluyendo esta auditoría. Sí, muy buena la pregunta, porque en realidad es lo que nosotros hemos estado pidiendo también, y ahí donde entra nuevamente el tema de la transparencia. El tema de la transparencia también es que todo lo que se vaya haciendo se vaya anunciando. El primer informe ya está en la plataforma de Mi Ambiente y lo tengo abierto aquí ahora mismo, miambiente.gov.pa. Incluso lo ponen, al momento de abrir la página, lo ponen en la página principal o en la portada, por decirlo así. Que es muy fácil solamente abrir, clicar y ya comienza a bajar todos los documentos que representan entonces o que corresponden al informe mensual válido y entregado de Cobre Panamá. Así es el nombre del informe. Este es el primer informe que se entrega y es muy importante que se vayan entregando de forma mensual, primero para ir quitando esa especulación de qué es lo que se está haciendo allá o si se está haciendo de forma adecuada, y por otro lado también todos los que estamos a favor o en contra también del sector minero podamos ir viendo paso a paso lo que se va avanzando. Mi impresión de este primer informe es lo que hacemos auditoría o hemos hecho auditoría en algún momento, sabemos que hay pasos a seguir. Y el primer paso, y es lo que se comienza en una auditoría, es ponerse de acuerdo cuál va a ser el protocolo, cuáles van a ser los plazos a seguir o cuál va a ser el plan. Ya la empresa viene con un plan. La empresa que fue contratada para hacer la auditoría, porque son expertos en auditoría y ya saben cuáles son los pasos a seguir. Pero esos pasos a seguir se los tienen que presentar entonces al gobierno y se lo tienen que presentar entonces a la empresa que es la que va a ser auditada o el proyecto que va a ser auditado. Una vez que se pongan de acuerdo y establezcan cuáles van a ser los pasos a seguir, se firma un acta de inicio de auditoría
y entonces se cumple tal cual como se estableció en esa acta. Ahí es donde se explica, y es lo que dice el primer informe, quiénes son los responsables con nombres y apellidos, y también cuál es la profesión de cada uno de estos responsables, quiénes son la contraparte por medio de la empresa y por medio de los ministerios o el gobierno, y también cuáles son las responsabilidades de cada uno de esos grupos. También se establece en este primer informe cómo se va a trabajar la parte legal, la parte tributaria, la parte ambiental, quiénes son los responsables de cada uno de esto, la parte social, cuánto tiempo debería tomar cada uno de estos componentes ser analizado, y también cómo se va a entregar entonces la información paso a paso. Este informe es eso, establece los pasos a seguir, que es muy importante también que tengamos todos bien claro cuáles son las reglas del juego, y por otro lado entrega, y aquí lo tengo abierto, entregan 5 anexos, que son muy importantes también tomarlos en cuenta, porque no solamente es el informe, sino que establece también 5 anexos que nos explican a nosotros también toda la documentación extra que se requiere para poder llevar esta auditoría de forma segura, y también esta auditoría de forma confiable. Entonces, la transparencia es lo primero que todo, y nosotros vemos también muy positivo que estén publicando informes mensuales, porque así mismo también, no solamente nosotros, sino también el gobierno puede ir tomando decisiones y puede ir revisando la información paso a paso, y no tiene que esperar entonces a los 6 meses que termina la auditoría para entonces leer toda la información y tomar una decisión. Bueno, gracias a Roderick Gutiérrez por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Son las 8:34 minutos. Y yo sí quisiera abrir un espacio para preguntarle a la gente muy puntualmente, ¿cómo creen ustedes que debe abordarse este tema de la mina? Considerando que tenemos que discutirlo, ¿cómo creen ustedes que debe abordarse este tema desde el gobierno nacional? Porque el tema hay que discutirlo, el tema hay que hablarlo. Allá hay un enorme hueco que, señoras y señores, eso hay que verlo. Hay también en suspenso demandas, arbitrajes, que de Panamá perderlos pudiera costarnos todo el dinero del mundo. Entonces, ¿cómo creen ustedes, si tuviéramos que abordar este tema que debe discutirse? ¿Cómo y qué esperan ustedes de esta discusión? Me gustaría, de una manera sensata, con cordura, una reflexión de ustedes en torno a este tema, con la madurez necesaria como país. 229-0082, 229-5982. Yo he planteado